Y para hablar sobre este tema nos acompaña Jorge Baruch Díaz, quien es responsable de la Clínica del Viajero de la Universidad Nacional Autónoma de México, nuestra UNAM. Jorge, bienvenido, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muchas gracias, Alejandro. Bien, gracias. Jorge, 6 casos este 2019, los últimos 3 reportados en esta semana. De los 6, 4 fueron personas que tuvieron contacto directo a través de viajes, quizás con la enfermedad, y una de ellas, una menor de 11 años, que tuvo contacto con gente que había visitado nuestro país. Viajar es un riesgo hablando del sarampión. Bueno, viajar representa muchas implicaciones de salud que sobre todo deben de abordarse a nivel preventivo. Porque, como sabemos todos los mexicanos, el sarampión en general en México se eliminó a partir de 1996, aquí en México, en Estados Unidos a partir de 1992. Sin embargo, en estos últimos años ha resurgido en las Américas, en Estados Unidos, Brasil y Venezuela, sobre todo, a tal grado que se pierde digamos, el nombramiento de eliminación. Y esto representa también un alto riesgo para los mexicanos que no están protegidos, todos los que nacieron entre el 57 y el 92, donde no había campañas rutinarias y permanentes de vacunación, por lo que ellos, que son los que más viajan, son los que deben de verificar que cuenten con sus 2 dosis de sarampión antes de cualquier itinerario. Ahora, de estos 6 casos de los que hablamos, 5 eran importados, o 5 son importados, 1 no, que es el de una mujer adulta, la tía de una menor de edad que la habría atendido médicamente y habría sido. Ese ya no es un caso importado. ¿Cuál es el riesgo de que estos 6 casos reproduzcan más ya a nivel interno? El riesgo es mínimo. Okay. Casi no existe el riesgo porque, como ya lo mencionó la Secretaría de Salud, debería de haber alrededor de la comunidad en donde se origina el caso importado un promedio de 300,000 personas sin vacunarse. Ajá. Para que exista un riesgo de propagación de la enfermedad a nivel comunitario. Okay. Entonces, las coberturas de vacunación en México, sobre todo de la población más vulnerable, que son todos los niños menores de 5 años y los mayores de 40 o 50 años, están debidamente inmunes o vacunados. Entonces, el riesgo realmente representa todos los casos importados que pudiera haber por los viajeros que no cumplen con los esquemas actualizados o completos, o los niños menores de 12 meses, ajá, o sea, entre 6 meses y 12 meses, los cuales se pueden vacunar en caso de estar viajando y que no entran dentro de las campañas de vacunación habitual. Jorge, en Estados Unidos particularmente fue un problema esta generación de padres jóvenes que no creen en las vacunas y que decidieron no vacunar a sus hijos. Las consecuencias ahí estuvieron. De verdad, los casos en el estado de Nueva York fueron dramáticos. ¿Qué hay de esa cultura, qué hay de esa idea en nuestro país? De hecho, el 75% de los casos de Estados Unidos, ajá, que son demasiados, son más de 1,200 casos, se concentran en Nueva York, en, ajá, el estado de Nueva York. Y precisamente más del 70% de los casos no vacunados son por personas que caen en la indecisión. En la indecisión de si vacunar al hijo o no vacunarlo. No tanto el movimiento antivacunas, sino el proceso de decisión, de toma de decisión y de tomar que el padre lleve a su hijo a vacunar en tiempo. Entonces, en el caso de México, afortunadamente, digamos que la aprobación y la credibilidad en el sector salud, en las autoridades sanitarias, en cuanto a la población mexicana, es muy alta. Es una figura de autoridad todavía los médicos en las comunidades y por supuesto que siguen casi en la mayoría todas las recomendaciones de salud que se emiten. Entonces, afortunadamente las comunidades que presentan cierta indecisión, simplemente con incluir el mensaje junto con la evidencia científica que respalda por parte de las autoridades académicas, las autoridades sanitarias, de que las vacunas son seguras, altamente efectivas y para prevenir un brote de esta magnitud de sarampión, es suficiente para que la población vaya y se vacune y vacune a sus niños. Jorge, si somos padres y tenemos, bueno, obviamente tenemos hijos, ¿en qué momento debemos vacunarlos y cuál es el momento en el que debemos revisar su cartilla de vacunación? Y si somos adultos, ¿debemos reforzar la vacuna?
Bueno, aquí yo identificaría 3 grupos de alto riesgo. Los viajeros mexicanos que están próximos a viajar, los mexicanos que están en el extranjero en calidad de expatriados, que son todos aquellos que viven en el extranjero por más de 30 días. Bien. Y los viajeros que están próximos a llegar a nuestro país. Entonces el mensaje iría dirigido a los padres que tienen hijos con los que van a viajar entre los 6 meses y 12 meses de edad, que no están dentro de la cobertura de la población general mexicana, deben de recibir una vacuna adicional a su esquema antes de viajar. Todos los mexicanos que nacieron entre 1957 y 1992 deben de revisar sus esquemas de vacunación y en caso de no contar con la certeza de haber sido vacunados o de que les dio la enfermedad, deben de aplicarse por lo menos una dosis antes del viaje, 14 días antes de viajar. Y bueno, todos los mexicanos, los extranjeros que van a venir a nuestro país, pues deben de mantener sus esquemas actualizados de vacunación, porque efectivamente los casos importados se han dado de extranjeros que vienen a nuestro país que no están adecuadamente inmunes ante esta enfermedad. Estamos por cerrar el periodo vacacional de verano, regresarán muchos viajeros. ¿Cuál es el riesgo? ¿Cuáles son los focos de atención, los síntomas a los que debemos poner atención? Y debiera también en este momento reforzarse para el regreso a clases el esquema de vacunación. Así es, de los viajeros que están próximos a regresar deben de mantenerse alertas ante cualquier síntoma de enfermedad, no solamente de sarampión, sino de cualquier síntoma de enfermedad. Los más comunes son fiebre, dolor muscular, malestar general y no automedicarse, sino ir inmediatamente con un médico. En caso de sospechar de sospechar enfermedad, eso es lo que hay que hacer. Digamos que los viajeros, los estudiantes de movilidad internacional que justo en esta temporada es cuando están tomando todas las precauciones para viajar al extranjero, o los extranjeros que vienen a nuestro país a estudiar, que son alrededor de 4,000, necesitan revisar las universidades con mayor intensidad los esquemas de vacunación de los estudiantes que provienen del extranjero y de los mexicanos que viajan al extranjero. Esta también es otra indicación. Y en el caso de los mexicanos que van a llegar y estar en contacto con niños, pues deben de cuidar su salud, porque digamos que la responsabilidad de actualizar nuestros esquemas de vacunación no solamente recae o repercute en nuestra salud personal, sino en la de nuestra familia y en la de la comunidad. Claro, es un riesgo esta información que se dio a conocer hoy por parte de la Secretaría de Salud Federal de la falta de dosis suficientes de vacunación a nivel mundial. Bueno, definitivamente el número de casos de sarampión reportados a nivel mundial ha aumentado 4 veces lo esperado con respecto al año pasado. Pasamos de 28,000 casos en el 2018 a más de 112,000 en lo que va de este año. En Estados Unidos pasamos de 372 reportados el año pasado a más de 1,200 casos hasta el momento. Entonces, por supuesto que la alta demanda de vacunas contra el sarampión va a hacer que disminuya la oferta de dosis en el mercado mundial. Sin embargo, la Clínica del Viajero de la UNAM es un centro especializado en viajeros internacionales, por lo cual la población mexicana que va a viajar debe, con tiempo de 3 a 4 semanas antes de su viaje, solicitar información a esta instancia de la UNAM, Clínica del Viajero de la UNAM, y recordarles que los servicios de la Clínica del Viajero de la UNAM tienen un costo, ya que es un servicio autosustentable. Sin embargo, la solicitud de la información es gratuita y si se hace con tiempo es altamente recomendable antes de un viaje. Pues Jorge, muchísimas gracias por esta información importantísima ante estos casos que se presentan esta semana y estaremos al pendiente de ello. Gracias. Muchas gracias a ti y a tu auditorio. Al contrario, muchísimas gracias. Y bueno,